Muy bien, muy buenos días a esta conferencia de prensa matutina. Vamos a recibir entonces al señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, quien se acompañar de autoridades de gobierno para dar inicio entonces con la conferencia. Adelante, señor secretario. Muchas gracias. Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a todo el pueblo de Guatemala quien nos sintoniza, miembros del gabinete que nos acompañan en esta nueva ronda de la semana. Antes que nada, pues quiero aprovechar este espacio. Pues hoy despertamos con una trágica noticia, un accidente de tránsito en la calzada La Paz, que ha provocado la muerte de guatemaltecas y guatemaltecos. Esta es una noticia que definitivamente enluta el país. Como guatemaltecos es un hecho lamentable, y aunque aún no hay datos definitivos, detrás del incidente hay vidas humanas, familias, padres y madres que seguramente se dirigían a trabajar, que se dirigían a la escuela. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y agradecemos el esfuerzo de los cuerpos de socorro que se encuentran en el lugar. Como todas las semanas, empezamos con la frase del día. Creo que la semana pasada hablamos también del Principito y me recordaba de otra de las frases del libro que debemos de leer con cierta periodicidad. Decía, el sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud hacia ellas. La agenda del presidente esta semana. Hoy el presidente junto al resto de miembros del gabinete tendremos reunión después de esta ronda de la semana, donde se abordarán temas estratégicos, donde se abordarán los avances en varias de las políticas de gobierno. Mañana martes el presidente Bernardo Arévalo sostendrá una reunión con el órgano colegiado de la Comisión Nacional contra la Corrupción, y el miércoles se hará presentación por parte de la Comisión de la iniciativa Transparencia al alcance de todos en relación a la fiscalización de fondos de los consejos de desarrollo. Una semana concentrada en políticas anticorrupción y en las herramientas que hacen efectivo este esfuerzo. Recordemos, el 14 de febrero se cumple un año de la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción. Hace un año su servidor tuvo el honor de dirigir ese esfuerzo, y esta semana pues habrán varias actividades alrededor del aniversario de la comisión. Los invitamos a sintonizar y a seguir cada uno de estos eventos, en donde el presidente y el director ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción darán a conocer los importantes avances que han habido desde la instalación de la CNC. Por su parte, la vicepresidenta Karina Herrera viaja hoy a Chiquimula para participar en la reunión de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CODESAN. También tendrá a su cargo la lección inaugural del CUNORI, donde impartirá una cátedra sobre migración, un tema patente, un tema importante en el marco de los últimos acontecimientos que se han vivido en el país. El martes 11, la vicepresidenta hará una gira en Alta Verapaz, donde presidirá la reunión de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACIT, en el marco del Día de la Niña y la Mujer en las Ciencias. Participará en actividades del Centro Educativo Talita Cumi, San Pedro Carchay, también en el Club de Ciencias de Coba. Con eso terminamos el segmento de la agenda del presidente y la vicepresidenta y pasamos a los temas que nos y les interesan. En primer lugar, como todos saben, el viernes pasado se celebró la primera vuelta de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, esto para elegir Junta Directiva, Tribunal de Honor y Comité de Inversiones. Este viernes 14 de febrero se celebrará la segunda vuelta con las dos planillas que obtuvieron la mayoría de votos. Esperemos que la logística sea un poco mejor, porque
El viernes, como todos nos percatamos, hubo un congestionamiento importante en la ciudad que pues complicó la movilidad. Sin embargo, los resultados de la primera vuelta confirman que el gremio está deseoso de cambios profundos, de transformaciones. El gremio de abogados merece recuperar su dignidad y decoro y ponerse al servicio de la justicia y no de intereses ajenos a los principios que guían nuestra profesión. El gremio merece ganar de nuevo el respeto que debe irradiar en nuestra sociedad. Algunos episodios desafortunados del pasado viernes confirman la necesidad de rescatar nuestro colegio. Reitero, estamos en un momento histórico. El Colegio de Abogados y sus instituciones jugarán un papel importante en procesos de elección como el del Tribunal Supremo Electoral, el de la Corte de Constitucionalidad, el del Ministerio Público, entre otros. Este viernes, colegas, colegiados, tenemos una cita importante con la historia. Los invito a que participemos en este proceso democrático y le apostemos a la dignidad del gremio, a la justicia. Hoy me recordaba de mis tiempos en las aulas de clase y cómo no recordar una obra insigne y obligada para los abogados, El alma de la toga, de Ángel Osorio Gallardo, que decía: la abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. La toga, pues, no es por sí sola ninguna calidad, y cuando no hay calidades verdaderas debajo de ella, se reduce a un disfraz irrisorio. Así que, abogados, este 14 de febrero participemos, seamos parte de este proceso tan importante para la recuperación de la justicia en el país. En el siguiente punto, pues la semana pasada fue una semana cargada, fue una semana intensa, con la visita del secretario de Estado Marco Rubio, marcada por lo que todos pudimos observar, un notorio fortalecimiento de las relaciones entre Guatemala y Estados Unidos. Fruto de un diálogo serio, responsable y exitoso entre ambos países y sus autoridades, hoy podemos decir que Guatemala proyecta un 2025 con mejores condiciones para atraer inversión privada, abordar las dificultades del fenómeno migratorio, combatir el crimen organizado transnacional y recibir el apoyo estratégico de Estados Unidos en distintos proyectos fundamentales para el gobierno del presidente Arévalo y sus políticas públicas. Así, esta semana seguimos trabajando en consolidar los logros de este diálogo en áreas fundamentales para el pueblo de Guatemala, especialmente en materia de infraestructura estratégica de puertos, líneas férreas y el anhelado proyecto del metro. En ese marco contaremos con la visita del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, misión prevista tentativamente entre el 11 y 14 de febrero. Esta visita es para contribuir en la realización de estudios de fortalecimiento de una infraestructura, siempre impulsando los grandes proyectos que ponen al pueblo digno primero, como el Plan Conecta, que lidera el ministro de Comunicaciones y que hoy dará detalles. Para hablar de este y otros puntos esenciales dentro de la agenda nacional, nos acompaña, como les decía, el ministro Díaz Bobadilla. Acto seguido también contaremos con la presencia de ya un asiduo invitado a estos espacios, el ministro de la Defensa, Henry Sainz, que recién culminó su visita a Washington, D.C., y que nos hablará de la Fuerza de Tarea de Control Territorial y Protección Fronterizo que anticipó el presidente en la rueda de prensa que tuvo con el secretario de Estado Marco Rubio. Así que con ello, bienvenido, señor ministro Díaz Bobadilla. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días, señores de los medios de comunicación. Voy a tener a bien informarles acerca de las perspectivas que tenemos en la infraestructura estratégica de nuestro país. Algo importante para nosotros es la conectividad, y más si esta es multimodo, porque nos va a procurar que Guatemala sea más competitiva. Y en ese sentido, quiero hacerles de su conocimiento
que la integración de este multimodo de conectividad abarca 4 campos: el marítimo, el aéreo, el terrestre y el ferroviario. Esta es una red que nos va a permitir trasladar mercancías, personas e insumos de una manera rápida, económica y socialmente eficiente y eficaz. ¿Qué relevancia tiene esto para nuestro país? Nuestro país se encuentra en una ubicación estratégica con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y nos presenta también una conectividad con México y el resto de Centroamérica. Y aparte de eso, que somos el segundo país después de México, que estamos permanentemente en contacto con los Estados Unidos de América. Desde ese punto de vista, nuestro país es un punto clave para el comercio internacional. Y por años, la infraestructura ha sido un desafío histórico para nosotros. ¿En qué consiste este proyecto? Contar con puertos y aeropuertos de clase internacional en los océanos Pacífico y Atlántico, y contar con un sistema ferroviario que nos conecte de El Salvador a México. En cuanto a la conectividad marítima, actualmente contamos con 2 puertos importantes: Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás de Castilla. En Puerto Quetzal, los rubros por los cuales Guatemala obtiene beneficios es en las exportaciones, porque por ahí sale todo el azúcar, el café y los minerales que nosotros podemos producir. Y de nuestras importaciones, ahí ingresan los combustibles, maquinaria y productos manufacturados. En ese sentido, mejorar ese puerto nos ayudaría a reducir los costos logísticos y nos daría una mayor capacidad de carga con barcos de mayor calado, reduciendo la congestión que actualmente estamos pasando. Por el otro lado, en Santo Tomás de Castilla, las exportaciones más significativas son banano, cardamomo, café y otros. Y nuestras importaciones claves serían los fertilizantes, los productos químicos, los vehículos y adicionalmente también lo que sale por el puerto para Chiquita, o sea, Chiquita Brand, o sea, los frutos de banano y en algunos casos melón. ¿Cuál es la prioridad estratégica de Puerto Quetzal? Puerto Quetzal es un puerto que hace falta en América. ¿Por qué? Porque tiene un valor estratégico para Estados Unidos y Guatemala. Potencia la conectividad transoceánica y el impacto económico de la logística, y refuerza la seguridad regional y contrarresta las influencias externas. En 20 años más, nuestro país alcanzará una cifra récord en cuanto a habitantes. Si hoy somos 18, dentro de 4 años seremos 22 millones. Y el impacto que esto tiene en la transportación, más que todo en los centros urbanos, demanda que se visualice o se potencialice otro tipo de transporte, y en este caso sería el aéreo. ¿Por qué? Porque nos va a reducir tiempo y costo de transporte de mercancía y pasajeros. Expandirá el turismo en la región del Caribe y del Petén. Y asimismo tendremos mayor capacidad para recibir
inversión en zonas económicas especiales y posicionaría a Guatemala como un hub aéreo regional. ¿Cómo estamos en cuanto a la situación aeroportuaria, a la infraestructura? Actualmente contamos con 2 aeropuertos internacionales y 13 aeródromos. Es notoria la influencia y el impacto que esto provoca en el sector de la economía nacional. Solamente se generan 75.900 empleos en el sector de transporte aéreo. Esto representa el 1% del Producto Interno Bruto y asimismo una contribución de 1.100 millones en valor agregado para la economía nacional. Hablemos del impacto de la red ferroviaria. Esto abarata el transporte de carga y genera un impacto económico y logístico sin precedentes. ¿Por qué? Porque la posición de Guatemala como un nodo estratégico en la región. Esto posibilitaría que mercancías tuvieran que transitar a lo largo del litoral pacífico, conectando el puerto de Acajutla con la línea férrea de México. Y esto tiene un impacto ambiental positivo, disminuye los riesgos de accidentes y la reducción de costos logísticos y da mayor capacidad de carga, reduciendo la congestión vial. Finalmente, este proyecto nace no hoy, este es un proyecto que se viene matizando desde hace ya largo tiempo, pero hoy este proyecto arranca con la intención del gobierno, liderado por el señor presidente, de pasar de la teoría a la acción, con una primera fase de una solicitud que se hizo en su momento al gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que ingenieros militares del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos e ingenieros navales vengan a hacer una evaluación de nuestros puertos y de la línea férrea. Esta visita, como ya lo mencionara el señor secretario, se va a dar entre los días 11 al 14 de este mes, en donde se estarán afinando detalles, se estarán haciendo evaluaciones y se permitirá el intercambio de ideas, consejos y aprovechamiento del tiempo para visualizar el desarrollo estratégico de esta infraestructura. Con una tercera fase que se irá generando en las próximas semanas. Los ingenieros militares y los ingenieros navales estarán evaluando y elaborando informes que serán muy útiles para el desarrollo de esta infraestructura. Asimismo, se le dará seguimiento para coordinar visitas técnicas de estos docentes del gobierno de los Estados Unidos para que en el mediano y largo plazo podamos dar los resultados tan esperados y posicionar a nuestro país dentro del concierto de las naciones como un país competitivo que puede ayudar al desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Un tema definitivamente importante y que se da, obviamente, en el marco de los acuerdos a los que se ha arribado con Estados Unidos y que es algo que también se ha venido trabajando desde hace algún tiempo. Por otro lado, como ya les anticipaba, le invitamos hoy al ministro de la Defensa, el ministro Henry Sainz, para que nos hable también de un punto fundamental dentro de la política del gobierno del presidente Arévalo y también de los esfuerzos conjuntos que se hacen con el gobierno de los Estados Unidos para el combate de
el crimen transnacional y el fortalecimiento de nuestras fronteras. Él hablará a la Fuerza de Tarea, Control Territorial y Protección Fronteriza. Señor ministro, bienvenido. Señor secretario, colegas ministros, compañeros de la prensa, todos buenos días. Es un gusto nuevamente estar por acá con ustedes. Efectivamente, quiero iniciar con todo respeto diciendo que los puntos iniciales dados al Ministerio de la Defensa por el señor presidente constitucional del Ejército y comandante general del Ejército, doctor Bernardo Arévalo, se afianzan a través del tiempo y aún más con la visita de la semana pasada del secretario Rubio, y a eso quiero referirme. El señor presidente inicialmente me dio la orden de diseñar o hacer el diseño operacional del Ejército de Guatemala basado en el concepto de seguridad democrática. Este concepto a lo largo del año 2024 tuvo resultados que derivaron en que mi visita la semana pasada, dentro de las reuniones que se tuvieron en mesas de trabajo, también estuviera una conferencia en el Colegio Interamericano de Defensa para que tanto el señor secretario técnico de la Secretaría Técnica de Seguridad, el señor ministro de Gobernación y mi persona diéramos nuestros conceptos, nuestras experiencias y lecciones aprendidas de lo trabajado y los buenos resultados que Guatemala en materia de seguridad y defensa tiene. Y esto se hizo en el marco de 14 países representados de Latinoamérica en ese momento, en las instalaciones del Colegio Interamericano de Defensa. Pero quiero inicialmente adentrar en el tema de la Fuerza de Tarea. La Fuerza de Tarea de Control Territorial y Protección Fronteriza. Inicialmente, como contexto a este tema, quiero mencionar que precisamente derivado del contexto o el concepto de seguridad democrática, el señor presidente autorizó la operación Cinturón de Fuego a nivel nacional. Eso a partir del 15 de enero del 2024. ¿Cuál fue la orden directa? El Ejército a las fronteras. Eso ustedes lo cubrieron. Eso ustedes revisan sus archivos, están registrados en enero del año pasado, en donde el ministro de Gobernación y mi persona fuimos a inaugurar las operaciones precisamente a la línea de frontera de San Marcos y de México. La línea de frontera más complicada, con diferentes amenazas y presencia de crimen transnacional. Ahí, derivado de eso, tomamos el control territorial, mejoramos los índices de seguridad y defensa y seguiremos trabajando en esa línea. En ese concepto del cinturón de fuego, también el año pasado se programaron, se diseñaron y se ejecutaron en el ámbito de mar 2 operaciones denominadas Calamar 1 y 2. Eso nos dio como resultado, en coordinación con todas las fuerzas de seguridad pública, más de 18 toneladas. Se diseñaron operaciones en el norte de Petén y en los meses de julio a septiembre se diseñó operaciones para el oriente, específicamente operaciones en el área de responsabilidad operacional de la Segunda Brigada con sede en Zacapa. Ya estuvimos en la parte este de la línea política internacional, denominamos frontera, con los países de Honduras y México. El señor presidente se compromete públicamente para que empecemos en el marco de una organización denominada Fuerza de Tarea, presencia nuevamente en la frontera este de Guatemala. Ya no vamos a manejar unilateralmente las operaciones en este sector, sino lo vamos a hacer coordinadamente, cada quien en sus tareas y de acuerdo a su finalidad y función, los ministerios de Defensa, de Gobernación, en coordinación con la Dirección General de Migración. Esto, a partir de hoy,
estamos empezando con la organización y la planificación y el reconocimiento y levantamiento de datos que necesitamos para el despliegue de unidades militares en ese sector para esta nueva operación. Quiero recalcar, el Ejército de Guatemala, recibido órdenes únicamente del presidente y comandante general, ya estábamos haciendo operaciones en esa línea de trabajo. Derivado de los compromisos, vamos a reforzar lo que ya veníamos manejando, que es el cinturón de fuego, ahora con una coordinación más directa y más en el terreno con las demás instituciones. La visita que derivado de la cooperación que se viene teniendo con el gobierno de Estados Unidos y con la presencia del señor secretario, el señor Rubio, viajé a Washington la semana pasada y para mí inicialmente fue un gusto poder compartir los éxitos y lo que estamos haciendo en Guatemala en materia de seguridad y defensa. Y esto con la base del respeto a las garantías constitucionales individuales de cada ciudadano. Porque las fuerzas de seguridad pública y el ejército estamos para defender y cuidar los intereses de la nación y de la población específicamente. Compartimos con más de 14 países de Latinoamérica y fue un momento muy especial, muy gratificante llevar y compartir con compañeros militares, con personal civil involucrados en seguridad y defensa en varios países de Latinoamérica y con compañeros y funcionarios policías también de estos países. En Guatemala estamos haciendo un gran trabajo, no solo dando seguridad, proyectando control territorial en todas las áreas, sino respetando los derechos humanos de toda la ciudadanía y de todas las personas que están en el territorio nacional. Prueba de ellos es la experiencia en Nahualá y Santa Catarina. Prueba de ello es Cuilco y atender a desplazados mexicanos en nuestro territorio nacional. Prueba de ello es mejorar el control en nuestras aguas territoriales. Y prueba de ello es que de más de 70 aviones con ilícito únicamente se permitió 1 el año pasado. Hay mucho que contar de lo bueno que se está haciendo en Guatemala en el tema de seguridad y defensa. Además de eso, también tuvimos mesas de trabajo para continuar con los temas que vienen trabajando de seguridad y defensa y de cooperación con el Ejército de Estados Unidos. Valga la línea de tiempo, el año pasado empezamos a hacer los puntos de interés mutuo en una denominada declaración conjunta. En esta mesa de trabajo de la semana pasada recalcamos los mismos puntos y más que recalcar, afianzamos los puntos ya dispuestos y la cooperación queda intacta y proyectada inmediatamente. Y de esto ya habló el señor ministro de Comunicaciones, en donde estamos desde el año pasado haciendo las coordinaciones para recibir al comando denominado Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para recibirlos, dándole seguimiento para que ellos desarrollen la infraestructura estratégica del país. No me quiero adentrar más porque ya lo explicó muy especialmente el señor ministro de Comunicaciones. Yo lo que sí quiero reiterar es que en esta mesa de trabajo se confirmó esta colaboración para el pueblo de Guatemala. La cooperación se confirmó y la cooperación va a continuar de la mejor manera, con las mejores relaciones que se vinieron a confirmar con la visita del señor secretario Marco Rubio. Y en temas de defensa vamos a seguir con la cooperación intacta y obviamente que vamos a mejorarla y a dinamizarla más. Y prueba de ello es la reunión inmediata que se programó, mi asistencia a ella y de mucha satisfacción poder enterarme y darle seguimiento que los temas van a seguir caminando de igual manera como lo veníamos manejando y más dinámico. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por la presentación. Otra
de las buenas noticias la semana pasada y que refleja el compromiso del gobierno con el pueblo digno de Guatemala es la anunciada el viernes. La calificadora de riesgo Fitch Ratings decidió elevar la perspectiva de calificación crediticia soberana de Guatemala de estable a positiva. La calificación crediticia soberana se confirmó en BB. Son buenas noticias, definitivamente, señor ministro. El señor ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, nos hablará un poco de este hito que nos acerca cada vez más al grado de inversión, así como de otras medidas que el gobierno está tomando para avanzar en el plan de gobierno. Señor ministro, bienvenido de nuevo. Muy buenos días a todas y a todos. Un gran gusto estar acá. Buenos días, señor secretario, colegas ministros. Pues sí, efectivamente cerramos una semana que nos deja con muchas alegrías porque el Ministerio de Finanzas Públicas, como ustedes saben muy bien, coordina la mesa interinstitucional y en donde participan también actores privados con el objetivo de conseguir el grado de inversión. Este viernes Fitch, la primera calificadora que ha hecho su visita al país en este año y que ha ya dado el análisis, nos ha cambiado la perspectiva, ha mejorado la perspectiva del país, pasándola de estable a positiva. Esta revisión es un voto de confianza al trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Arévalo. Tiene mucho que ver con nuestra política económica y nuestra política fiscal, y dentro del análisis que Fitch hace y el motivo por el cual eleva o mejora la perspectiva del país es por el sólido impulso al crecimiento económico. Como ustedes saben, dentro del plan de gobierno nuestra meta es ir elevando el crecimiento, salir de ese crecimiento mediocre de 3.5% del PIB y empezar a llevarlo por lo menos al 4% anual. Esto, aunque es un indicador muy frío, en realidad se convierte en mayores inversiones, tanto públicas como privadas, en mayor empleo y por supuesto una mejor perspectiva y una mayor certidumbre para la sociedad guatemalteca. Otro de los elementos que destaca Fitch es la política fiscal, que manteniendo la sostenibilidad sí ha hecho unas finanzas públicas que sean más potentes para motivar la inversión, el aumento de la cobertura y de la calidad de los bienes y servicios públicos. Y por supuesto también destaca los esfuerzos que se están haciendo para poder cerrar caminos a la corrupción y crear condiciones para una gobernabilidad y una gobernanza de las instituciones públicas que garantice no solo el que todo se hace bien, sino que se hace de la manera más correcta posible. El grado de inversión es importante porque permite que el país logre acceso a mercados de capitales, es decir, si un actor privado, si una empresa va a salir a buscar recursos al exterior o si el propio Estado va a salir a buscar recursos al exterior, los va a poder encontrar a una tasa menor debido a la certidumbre que el grado de inversión da a quienes quieran prestar recursos a Guatemala. El otro tema es que tener el grado de inversión e ir avanzando en estas perspectivas positivas sobre el país nos va a permitir atraer más inversiones y empezar a estar en el foco de las grandes inversiones que se están dando a nivel internacional y que Guatemala puede ser fácilmente atractiva para ellos. Así es que vamos a seguir trabajando, como lo hemos anunciado en el primer semestre de este año. Habrán concluido las visitas de las dos calificadoras que hacen falta, que son Standard & Poor's y Moody's, y también esperamos seguir trabajando para tener mejoras en las evaluaciones que ellos van a hacer. Quisiera aprovechar esta conferencia para poder comunicarles que estamos a horas de trasladar la iniciativa de ley que contiene la ampliación del presupuesto para este año. Esta ampliación se hace derivada de la suspensión
de 4 artículos de la ley del presupuesto que está vigente. Estos artículos, como ustedes recordarán, habilitaban al gobierno para poder hacer ampliaciones a lo largo del año de tal forma que pudiéramos cumplir con todas las garantías de los pensionados, los veteranos militares, recursos para los consejos de desarrollo y algunos otros elementos que a lo largo del año se iban a ir concretando. Dado que la Corte de Constitucionalidad ha puesto en suspenso estos artículos y bajo la instrucción del presidente de enviar el mensaje de mayor certidumbre posible a todos los actores afectados por la suspensión de estos artículos, hemos de llevar al Congreso de la República esta iniciativa de ampliación. La iniciativa de ampliación es por 4.166 millones de quetzales aproximadamente y básicamente estaríamos destinando 1.891 millones de quetzales a consejos de desarrollo, 1.625 millones de quetzales que nos van a permitir garantizar a lo largo del año el pago de las pensiones de las clases pasivas civiles del Estado y estamos dejando también un espacio presupuestario de 56 millones de quetzales para un seguro paramétrico que, como ustedes recordarán, el año pasado se activó por efecto de las lluvias. Este es un seguro que se paga anualmente y que al activarse nos permite contar con recursos frescos para poder atender las emergencias. Estamos dejando también en la ampliación 393 millones de quetzales aproximadamente que nos van a permitir tener un espacio presupuestario para el programa de reducción de emisiones que aquí van a comentar mis colegas. Este programa básicamente lo que va a permitir es que por primera vez en la historia, por el cuidado de los bosques y el llegar a las metas del gobierno de Guatemala y del Estado de Guatemala, vamos a poder asumir algunos recursos adicionales que van a ser trasladados a quienes cuidan los bosques y fomentan el cuidado del ambiente. Esta ampliación es muy simple, es muy sintética en términos de artículos y básicamente nos va a permitir trabajar con tranquilidad el resto del año. Y reitero, nuestro objetivo es solucionar los problemas que se van dando en la administración pública y con esto enviar un mensaje de mucha tranquilidad, no solo a los pensionados de las clases pasivas civiles del Estado, a los veteranos militares y por supuesto a la población que en los territorios está esperando que lleguen los recursos de consejos de desarrollo para que se conviertan en proyectos de agua y saneamiento, en caminos rurales, en mejora de las condiciones en sus territorios. Así es que, pues muchas gracias por la atención y seguimos conversando. Muchas gracias al ministro de Finanzas Públicas. Pasamos al siguiente punto, ya lo anticipaba el ministro de Finanzas. Hoy nos acompaña la ministra Patricia Orantes, ministra de Ambiente, para hablarnos del plan de reducción de emisiones y también de la entrada en vigencia del reglamento de separación de desechos. Ministra, bienvenida. Muy buenos días, medios de comunicación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera pedir la presencia del ministro de Agricultura, del nuevo gerente del INAV, el ingeniero Bruno Arias, y del subsecretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, porque somos las 4 instituciones las que estamos a cargo de dirigir un programa novedoso, noble, que se llama Programa de Reducción de Emisiones, y lo que es este programa es un primer esfuerzo en el país por pagar por un servicio ambiental, en este caso el servicio ambiental de, imagínense, fijar el carbono para evitar que a través de la deforestación y la degradación de los bosques ese carbono se vaya a la atmósfera y contribuya al cambio climático. Este programa tiene 2 características y es que es complicado técnicamente, además es nuevo, es el primero, es uno de los primeros en Latinoamérica y por lo tanto ha habido
poca información y mucha desinformación. Por eso es tan importante compartirles el día de hoy y vamos a dejar al nuevo gerente del Instituto Nacional de Bosques a que nos comparta la información sobre el programa. Distinguidos ministros y ministra, señor secretario, medios de comunicación, es un honor para mí dirigirme hacia ustedes, principalmente por el tema que hoy tengo bien a tratar, y pues ya lo decía la señora ministra, este programa es novedoso, es el primero a nivel de país, y pues lo más importante que hoy queremos comentarles es que este programa va hacia adelante y pues en este año toma una aceleración mucho mayor para que pronto se puedan lograr los objetivos. Voy a leer el comunicado elaborado y pues aprobado por el Comité Directivo del Programa de Reducción de Emisiones, que es así como se llama, y pues que no es más que la venta de bonos de carbono. El Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como responsables del programa de reducción de emisiones PRE, a la opinión pública hace saber que el programa de reducción de emisiones PRE, impulsado por el Ministerio de Finanzas, INAV, MAGA y CONAP, y financiado por el Banco Mundial, busca atender la problemática de deforestación y degradación de nuestros bosques. La pérdida de bosques es una fuente de emisiones de gases que contaminan la atmósfera y contribuyen al cambio climático. La naturaleza del programa es participativa y voluntaria, ofreciendo pagos por resultados vinculados a evitar la deforestación y la degradación forestal, así como la reforestación, restauración y manejo forestal sostenible. Esto beneficia a personas individuales, comunidades organizadas privadas, municipalidades y entidades de gobierno que demuestren la implementación de acciones para preservar y manejar sosteniblemente nuestros bosques. La coordinación y supervisión del programa se lleva a cabo por el Comité Directivo, que está integrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. La unidad ejecutora del programa de reducción de emisiones está a cargo del INAV, que a partir del 7 de febrero de 2025 se han recibido un total de 1.226 expedientes, abarcando un total de 1.147.470 hectáreas de bosques de diverso tipo y plantaciones forestales, tanto dentro como fuera de áreas protegidas. El PRE es un mecanismo nuevo y complejo para el pago por el Servicio Ambiental de Reducción de Emisiones. Como tal, ha dado pie a que existan altas expectativas en cuanto al valor de los pagos que generará y la distribución de los pagos entre los diversos beneficiarios que presentaron sus expedientes ante el INAV. Actualmente, la empresa Aster Global, contratada por el Banco Mundial, ha realizado una auditoría técnica, contabilizando la cantidad de emisiones de dióxido de carbono que hemos dejado de emitir en la atmósfera como resultado de evitar la deforestación y la degradación de los bosques entre el periodo del 2020 y 2024. Esta cantidad que se está calculando de carbono determinará el monto de los recursos financieros que podrán ponerse a disposición para pagar a los beneficiarios que aplicaron con sus expedientes. Existe la posibilidad de que la auditoría técnica que está en curso a cargo de la empresa Aster Global arroje resultados que estén por debajo de los escenarios previstos al inicio del programa,
lo que podría reducir la cantidad de financiamiento que estaba destinado a pagar a los proyectos certificados. En este caso, si fuera así, las instituciones gubernamentales responsables del PRE, que hoy estamos acá presentes, estaríamos haciendo los ajustes correspondientes, asegurando que la distribución de los beneficios entre los proyectos certificados sea equitativa y transparente. Este noble programa ha sido objetivo de campañas de desinformación y desprestigio hacia las instituciones y autoridades responsables, la cual ha generado incertidumbres. Y es por ello que, evitando de desinformes a través de la única fuente de información oficial del programa, que es este comité directivo, el cual estará canalizando la información a través de las redes oficiales de cada institución del gobierno que integran este comité. Realmente para nosotros los guatemaltecos es un orgullo, porque somos uno de los 4 países latinoamericanos que está implementando un programa de esta naturaleza. Por ello, el Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Bosques, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando el programa de reducción de emisiones para beneficio de nuestros bosques y de todos aquellos que los conservan, los manejan de forma sostenible y a toda la población guatemalteca. Muchas gracias. Y esta es la información que tenemos del PRE. Afortunadamente seguimos hacia adelante con esta información y pues hoy 10 de mayo emitimos este comunicado oficial para que sea del conocimiento de la población en general. Gracias. Bueno, tras hablar un poquito de la reducción de emisiones, también quiero comentarles un poco sobre el reglamento, Acuerdo Gubernativo 164/2021, sobre el manejo apropiado, adecuado de los desechos sólidos. Ustedes saben que entra en vigencia mañana, 11 de febrero. Y bueno, ¿por qué es tan importante? Y es tan importante medios de comunicación, porque el Estado y por eso toda la sociedad abandonamos lo que hacemos, lo que debemos hacer con la basura en nuestro país. Imagínense, y este abandono de décadas ha tenido un impacto tremendo. Creo que lo he dicho varias veces, un estudio de la Universidad Rafael Landívar arroja los resultados lamentables de que el 90% de nuestros cuerpos de agua están contaminados y probablemente el 50% de esa contaminación proviene de desechos sólidos que andan donde no deberían de estar. Y un indicador muy específico, ustedes saben que en el 2024 pusimos una nueva barda de altísima tecnología con el apoyo de Ocean Cleanup, unos pocos metros, cientos de metros antes de la desembocadura del río Motagua al mar. Esta barda en el 2024 logró detener casi 1,000 toneladas de basura que el Ministerio de Ambiente saca, o sea que no es nuestra competencia, ¿verdad? Saca del río. Eso es solo un pequeño indicador de cómo en Guatemala hemos convertido a nuestros ríos en desagües. Los ríos no son desagües, tenemos que empezar a trabajar ya. Y bueno, ustedes saben que la competencia del Ministerio de Ambiente es prevenir la contaminación y procurar el equilibrio ecológico, no es el manejo de los desechos sólidos, pero nos hemos metido en este tema como parte de nuestra competencia, ahí sí, para marcar los parámetros técnicos del buen manejo de los desechos y evitar así la contaminación. Quisiera tal vez referirme a uno de los aspectos, porque este reglamento no es un reglamento de separación de desechos, es un reglamento de cómo todos, empezando por las municipalidades, los transportistas que recolectan desechos, tienen que cumplir con ciertos parámetros técnicos para que este servicio municipal
que sí, es un servicio municipal establecido en el artículo 68 del Código Municipal, se haga de manera correcta, sin afectar la salud de la sociedad y sin afectar la salud de la naturaleza. Pero quisiera especificar un poco la importancia sobre el tema de la separación, que es algo que ha estado generando mucho interés y básicamente el reglamento lo que nos llama a todos, a la ciudadanía, por mandato constitucional y al resto de actores que manejan el tema de los desechos, es a separarlo en 3 categorías: orgánico, reciclable y no reciclable. ¿Y por qué esto es tan importante? Y es que parece que aquí estamos tocando una cuerda de nuestra cultura y que por eso es un desafío tan grande, ¿verdad? Y básicamente lo más importante entender aquí es por qué, para qué, de qué sirve separar los desechos. Pues sirve de mucho. ¿Por qué? Porque primero, que es nuestra misión en el Ministerio de Ambiente, y lo voy a mencionar de primero, lo que hace la separación es generar las primeras condiciones para que la industria del reciclaje en Guatemala pase de ser una industria enana, desconocida, chiquita, en pañales, a ser una industria como la que el país necesita. 2, si reciclamos, lo que hacemos es presionar menos a la naturaleza. Para producir más plástico ya no tenemos que extraer más hidrocarburos, para producir más papel ya no tenemos que cortar más bosques, sino le damos una segunda, tercera, cuarta vida útil a lo que ya le quitamos a la naturaleza. Y por último, claramente le devolvemos menos contaminación al ambiente. Y quiero decir que aquí hay una gran oportunidad económica. Y la oportunidad es, a través de la industria del reciclaje, permitir que surjan una serie de microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, para empezar a manejar este tema. Quiero decir que siempre como gobierno central hemos reconocido las limitaciones técnicas, institucionales y financieras de los gobiernos municipales para dar este servicio, y que hoy ya contamos en el gobierno central con una estrategia de apoyo a los gobiernos municipales para el saneamiento y el tratamiento de los desechos sólidos. Este año le vamos a dedicar 130 millones de quetzales y estamos levantando esfuerzos en el Congreso, en el Consejo, en el sistema de consejos de desarrollo, de la mano con el ministro de Finanzas, con el Infom muy fuertemente, para poderle dedicar las cientos de millones de quetzales que vamos a necesitar como país para sanear nuestro territorio. Pues termino diciendo que un pueblo digno, que es nuestro lema ahora, lo puede ser sí y solo si vivimos en un país limpio, dignificado. Y quiero invitarlos, señores de los medios de comunicación, a que se puedan sumar a estos esfuerzos, porque necesitamos empezar ya. No existen las condiciones óptimas, no existen capacidades que deberíamos de tener, pero lo importante es convertir a este verbo de dar prórrogas en un verbo prohibido. Tenemos que empezar ya, y si trabajamos juntos, si entendemos la lógica detrás, vamos a poder empezar a limpiar nuestro país que tanto lo necesita. Muchas gracias. Muy buenos días, señor secretario y distinguidos ministros que le acompañan. Comenzamos con esta rueda de prensa. El primero en comenzar a preguntar es el periodista Brainer Ruiz de Alba Visión. Buenos días, funcionarios, qué gusto saludarlos. 3 preguntas. La primera para el secretario. Secretario, tomando en cuenta esta tragedia que se registra en horas de la mañana, pues todavía no se tienen los datos, pero el gobierno analizaría pues poder crear algún tipo de programa con el Ministerio de Comunicaciones, esto tomando en cuenta señalización, de repente charlas con los pilotos y otras medidas para que se puedan evitar este tipo de tragedias. Muchas gracias, Brainer. Y sí, definitivamente
Es algo que se va a contemplar, es una tragedia definitivamente, como lo dijimos al principio de la conferencia de prensa, nos solidarizamos con las víctimas, con sus familias, y el presidente ha estado desde horas de la mañana coordinando con las respectivas autoridades. Habrán noticias en breves minutos al respecto. Obviamente esto sucedió en tempranas horas de la mañana y pues desde que iniciamos la conferencia de prensa han estado haciéndose las gestiones. Aquí está el ministro de Comunicaciones, así como ustedes pueden ver. Ha sido una noticia que nos ha conmovido, pero más que conmovido, el presidente ha estado trabajando junto con los diferentes equipos de trabajo, con la CONRED, para atender debidamente esta situación. Gracias, señor secretario. La siguiente pregunta es para el señor ministro de Comunicaciones por parte del periodista Rainer Ruiz. Ministro Bobadilla, buenos días. Ministro, ¿ya se tienen registros de esta unidad que originó el accidente? ¿Ya la DGT ha podido identificar si está registrado? Bueno, antes que nada, nuestra solidaridad, nuestra tristeza por este lamentable accidente. Efectivamente, tenemos ya los datos. Este es un bus que salió de la aldea Estancia de la Virgen en San Cristóbal, Acazahuastlán, El Progreso. Salió a las 3 a.m. con destino a la ciudad capital. Es un bus de más de 30 años de funcionamiento. Es marca internacional, modelo 1995. Con tarjeta de operación O1783. La placa es C898B de Bravo, H de Hotel, R de Romeo. Su licencia estaba vigente hasta el 24 de mayo de 2025. Efectivamente, se verificó a través de la Dirección General de Transportes si tenía la licencia vigente. Asimismo, se ha especulado que venía sobrecargado. Sin embargo, ese es un extremo que está por determinarse. Lamentamos nuevamente esta gran pérdida de vidas humanas. Todavía no podemos adelantar juicios sobre qué provocó el accidente. Se harán las investigaciones del caso y se determinarán responsabilidades. Gracias. A usted, señor ministro. Damos la bienvenida al señor presidente de la República, quien se hace presente. Vamos a continuar con las preguntas. Ok. Entonces, la siguiente pregunta por parte del periodista Rainer Ruiz sería para la ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Ministra Orantes, buenos días, qué gusto saludarla. Quisiera preguntarle, tomando en cuenta las declaraciones que usted ha dado, y a partir de mañana Guatemala ya debe clasificar su basura. Este fin de semana se han escuchado varias posturas por los recolectores en las cuales ellos mencionan que no tienen el mecanismo adecuado, que tienen desinformación todavía. Algunas personas también han mencionado que ya ha llegado información que les podrían cobrar adicional. ¿Qué postura podríamos brindar a la población para que pues no haya más desinformación y pueda ser un mecanismo ordenado? Sí. Vean, no va a ser un mecanismo, un proceso ordenado, va a ser un proceso muy desordenado. Eso hay que aceptarlo y es parte del shock de un proceso de transición necesaria, urgente. Estamos en comunicación con las organizaciones de transportistas del área metropolitana. Nos falta, sí, empezar a comunicarnos con otras asociaciones de otros departamentos. Y yo diría que el espíritu de la conversación ha sido muy constructivo. Efectivamente, ellos enfrentan algunas dificultades, por ejemplo,
deberían de tener tres tiempos para hacer 3 tipos de volteo una vez que están adentro, por ejemplo, del vertedero de la zona 3, por razones de tiempo, solo les dan chance de voltear una vez y claro, ahí se mezclaría, pero ahí es donde empieza, digamos, las señales de este reglamento que entra en vigencia a mandar mensajes a los gobiernos municipales de que tienen que empezar a hacer las inversiones para que todo funcione. Entonces sí estamos en comunicación con los transportistas, de hecho ellos se ofrecieron a entregar bifoliares en los buzones de las casas y eso va a empezar a suceder esta semana. Déjenme adelantar también que estamos en conversación con los separadores de basura dentro de los vertederos de AMSA y del vertedero de la zona 3, a quienes los invitamos al Ministerio de Ambiente la semana pasada. Fue una reunión muy impactante para nosotros porque ellos dicen todo el mundo se olvida de nosotros. El término popular de estos trabajadores son guajeros y estamos también contemplando con el Ministerio de Desarrollo Social que estos trabajadores puedan entrar a formar parte de los programas sociales. Gracias, señora ministra. Hacemos una pausa. Muchas gracias, señora ministra. A continuación tendremos un mensaje del señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, a la población. Muy buenos días a todos y a todas. Hoy es un día difícil para la familia guatemalteca. La tragedia del puente de Belice es un dolor nacional que lamento a título personal y lamentamos como Gobierno de la República. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas de esta tragedia que hoy amanecen con una noticia que los desgarra a ellos como familias, pero nos desgarra a nosotros como nación. Como presidente he instruido movilizar al personal del Ejército y de la CONRED para que asistan al lugar y activen criterios extraordinarios, especiales, para poder apoyar en la atención médica de los heridos y en general en la atención a esta situación. He decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado por vía de un acuerdo gubernativo y que estaremos formalizando en la reunión de gabinete que tendrá lugar a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, señor presidente. Continuamos con la ronda de preguntas. Bien, continuamos con esta rueda de prensa y le damos la palabra a Sofía Araujo de TVGT Noticias, dirigida al señor secretario de Comunicación. Secretario, muy buenos días. Buenos días. Yo me voy a referir a 2 puntos, uno específico, en relación a la visita del secretario Rubio, pero el primero es, secretario, pues, ¿qué opinión le merece al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pues, esta denuncia ciudadana de un intento de venta y control de los puertos de Guatemala hacia China a cambio de sobornos millonarios? Esa es la primera. Si quieres se la respondo. ¿Usted se recuerda aquellas caricaturas, los Looney Tunes? Como decían, fantasías animadas de ayer y hoy. El presidente de la República no ha viajado a Costa Rica en su calidad de presidente de la República. Es una denuncia como las que ya hemos visto, espurias, sin sentido. Creo que todos ustedes vieron los mensajes que tanto el presidente de la República como el secretario de Estado Marco Rubio lanzaron en la conferencia de prensa. Las relaciones de Guatemala con Taiwán están en un momento histórico. Muestra de ello fueron las manifestaciones del presidente de Taiwán, de su canciller, hacia el gobierno de Guatemala. Así que
Pasan de la desesperación a la fantasía, Sofía. Y SAAS confirmó el viaje del presidente el año pasado, después del segundo trimestre, a Costa Rica. No sé si ese reporte Eso lo es tiene completamente SAAS. eso sí es desinformación. La SAAS confirmó que el presidente no ha viajado a Costa Rica en su calidad de presidente. El único viaje que ha tenido el presidente a Costa Rica lo hizo cuando era presidente electo. Así que ahí sí, pura desinformación. Según la administración del presidente Bernardo Arévalo, pues ha mostrado cercanía con la administradora de USAID, la licenciada Samantha Power, quien pues ha expresado su respaldo a su gobierno, al gobierno actual de Guatemala. ¿Hasta qué punto influye USAID en la agenda del gobierno, señor secretario? Mire, lo hemos dicho en este mismo espacio. Hay programas de cooperación con Estados Unidos, programas de cooperación, muchos de los cuales están enfocados en temas de seguridad, de infraestructura. De hecho, el secretario Rubio manifestó su anuencia a reanudar muchos de estos programas específicamente en materia de atender el fenómeno de la migración y el fortalecer ya las capacidades en materia de seguridad. Y aquí el ministro de la Defensa manifestó su viaje a Washington, en donde se confirma las ya sólidas relaciones que hay con los diferentes cuerpos de seguridad ya. Así que Guatemala seguirá trabajando en Estados Unidos con la cooperación que ellos consideren que es necesaria para poder atajar estos objetivos que tenemos en común. Hay unas últimas dos preguntas por parte de la periodista Sofía Araujo, señor secretario, para su persona. Sí. Secretario, porque muchas, digamos, de las ONGs que han financiado, pues, han sido financiadas por esta red, pues han apoyado abiertamente al actual gobierno. ¿Y considera usted que esto puede interpretarse como una injerencia, secretario, a la democracia de Guatemala? ¿A cuáles ONG se refiere, Sofía? Bueno, hay varias, ¿verdad? Le comento, pues el secretario Marco Rubio indicó que pues fue el presidente Bernardo Arévalo, también en otro tema, ya le comento cuáles son las ONGs. El secretario Marco Rubio indicó que pues fue el presidente Bernardo Arévalo quien ofreció recibir más deportados nacionales y de otras nacionalidades, aunque no se confirmó, digamos, que fuera un tercer país seguro. No lo es, no es tercer país seguro. Sí, no se confirmó. No, pero hay que confirmarlo porque usted lo está preguntando. Sí. Sin embargo, pues sabemos que no se tuvo claro, digamos, en su momento el mensaje, cuál es el beneficio para el país, digamos, si se negoció suplir los recursos de su administración, recibir a USAID a cambio de aumentar el número de deportados, ¿sería esto? No, a ver, la conferencia fue muy clara. Los acuerdos a los que se arribaron, ahí están detallados. Se fortalecieron ya otras alianzas en materia de infraestructura, ya el ministro Díaz Bobadilla, el ministro de la Defensa, ya hablaron sobre estos elementos. De la misma manera se habló sobre la posibilidad de fortalecer estos lazos de cooperación y, por supuesto, seguir adelante en proyectos que tienen objetivos en común, que es poder darle un retorno digno a nuestros migrantes en el marco del Plan Retorno al Hogar. En segundo lugar, fortalecer las políticas de seguridad fronteriza. En tercer lugar, atajar las causas de la migración por medio de mayor y mejores inversiones. Se anticipó una delegación de Guatemala liderada por el gobierno de Guatemala con el sector privado de Washington para poder afianzar estos espacios, a manera que, de nueva cuenta, fue una visita positiva. Yo tuve la oportunidad de estar en las reuniones con el secretario Rubio y tiene muy clara la situación del país y tiene también muy clara la oportunidad que existe de trabajar en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en el fortalecimiento de las políticas de desarrollo, de inversión. El ministro de Finanzas hoy nos da una gran noticia, que es el avance que ha habido en la perspectiva económica del país y lo que nos acerca cada día más a tener el grado de inversión que nos va a permitir, consecuentemente, ¿no?, apostarle a la dignidad del pueblo de Guatemala. Gracias, señor secretario. Continuamos con Ashley Monzón de TV Azteca, quien pide la palabra del ministro de Comunicaciones. Gracias. Ministro, yo sé que este tema pues también tiene mucho que ver con la responsabilidad de los conductores, pero desde el CIF sabemos que en las carreteras también más importantes del país continúan existiendo estos baches y estos hoyos o la mala infraestructura vial. De momento, ¿de qué manera van a estar actuando con este tema?
añadiendo este otro tema de Escuintla Guanagazapa, que es el proyecto 4 carriles que lleva 10 años pues realizándose, ya ha pasado por 2 empresas. No sé si usted tiene conocimiento de este caso en donde se le fue solicitado a varios finqueros brindar un espacio a cambio de cierto monto y pagarle en los próximos años, y hasta la fecha no se les ha dado dinero. Ante ello, ellos han cerrado estos carriles que habían habilitado desde el kilómetro 60 al 68, aproximadamente de Escuintla a Escuintla, y esto ha generado también accidentes de tránsito en donde ya hasta se ha reportado una persona fallecida. ¿Usted tiene conocimiento de este tema? Gracias. Claro, vamos por partes. La primera, el plan de bacheo, recapeo y limpieza de las carreteras se inicia en esta semana, en todo el país. Segundo, sí estoy enterado y estamos citando a las personas que están haciendo esto. Ya tienen una audiencia prevista en el despacho para tratar el tema. Hay una repregunta, señor ministro. Por favor. Ministro, entonces en estas audiencias pues tiene contemplado también determinar si a través del CIF, bueno, Caminos, se les vaya a dar estos montos correspondientes a los, son alrededor de 17.8 kilómetros, tengo entendido que tiene esa carretera. ¿Sí van a contemplar pues efectuar estos pagos o cómo? En este momento no le puedo adelantar porque tenemos que escuchar y tenemos que analizar y posteriormente se llegará a tomar alguna decisión. Mientras tanto no se puede anotar juicio. Hay una última repregunta para su Por persona. favor. Perdone, el director de Caminos me decía justo el jueves que planeaban finalizar todo este proyecto para fin de año. ¿Es correcto? ¿Se tiene contemplado? Estamos analizando ese extremo. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la efectúa la periodista Ashley Monzón al ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Por favor, señor ministro. Ministro, buenos días. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Aprovechando también al ministro de Comunicaciones para aprovechar el tiempo, su postura, si al salir de aquí o de gabinete de gobierno, él visitará el lugar de los hechos también. Y para el secretario, quisiera consultarle acerca de la postura del Ejecutivo, ya que el alcalde capitalino ha publicado en sus redes sociales que solicita al gobierno, empresas e instituciones que en la medida de lo posible implementen el teletrabajo y horarios escalonados, reduciendo así la carga vehicular y permitiendo una respuesta más ágil de las autoridades. Esto por el tráfico vehicular que pueda generar todo en torno al accidente de tránsito. Gracias. Específicamente para atender la reducción de desastres de cualquier manifestación, el Ejército de Guatemala dentro de su organización tiene la Brigada Humanitaria y de Rescate, pero en cada zona cero hay un protocolo específico en donde hay una persona o una institución responsable del manejo del protocolo específico de acuerdo a lo que haya ocurrido. Específicamente, de recibida la orden del señor presidente, los medios de esta unidad van a ir a la zona cero y vamos a estar bajo el protocolo de la persona responsable, con las personas certificadas que tenemos nosotros, con los medios que podamos apoyar, y en la dimensión o en la medida que el responsable del manejo de este accidente nos necesite, en esa medida y en ese tiempo vamos a participar. Gracias, señor ministro. Ahora escuchamos al señor ministro de Comunicaciones. Por favor. Es sobre si va a visitar el lugar de la tragedia, señor ministro. Perdón, no escuché muy bien. La pregunta del periodista Eduardo Perea es si usted se va a abocar al lugar donde ocurrió la tragedia esta mañana. Desde luego, así lo haré. Gracias, señor ministro. Muy amable. Escuchamos al señor secretario de Comunicación. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. Solo antes de pasar a la que me dirigiste, ahora tenemos gabinete de gobierno donde seguramente vamos a abordar estos puntos con todos los ministros relacionados. Estaremos dando información, por supuesto. En cuanto a la propuesta del señor alcalde,
Algo que debe resultar de este trágico incidente es poder encontrar soluciones concretas a esta problemática, ¿verdad? Porque definitivamente es algo evitable, es un accidente evitable y como gobierno vamos a hacer todo lo que está en el marco de nuestras posibilidades, coordinar con las instituciones, tanto gubernamentales como locales, para poder encontrar una solución a esto y que no se repita una tragedia como la que vivimos hoy. Gracias, señor secretario. Continuamos con la periodista Leslie Sánchez, que comienza preguntándole al señor ministro de Comunicaciones. Hola, ¿qué tal? Buenos días al ministro y al resto de funcionarios. Ministro, solo me quedan unas duditas en el aire. Usted dijo que la licencia del conductor sí estaba vigente. Sí. Ah, ok, gracias. También menciona que 30 años de antigüedad. Entiendo que hay una normativa que en algún momento se intentó aplicar para quitar de circulación a los buses con más de 25 años de antigüedad. ¿Cuándo la van a implementar? Ya que de haberse hecho se pudo haber tal vez evitado un Sí, accidente. estamos trabajando en eso. El viceministro de Transportes ya tiene instrucciones para viabilizar eso en lo más pronto posible, porque es lamentable que buses con esa antigüedad sigan circulando y que estén poniendo en riesgo la vida de muchos guatemaltecos. Gracias, ministro. Y me queda otra duda. Usted dice que se están realizando las averiguaciones también. Tenemos información de que el bus iba contra la vía y excesiva velocidad. De determinarse que esa fue la causa de la tragedia, ¿qué sanción corresponde por parte específicamente de la DGT y qué acciones van a estar implementando para evitar este tipo de situaciones? En este momento no le puedo dar esa información, dado que no tengo los elementos de juicio para hacerlo. Sin embargo, si es un problema de tránsito, eso corresponde a las autoridades correspondientes. Gracias, señor ministro. Ahora solicitamos en el podio al señor ministro de la Defensa. Gracias, ministro. Solo me queda una dudita de la presentación que hicieron, bueno, la hizo el ministro de Comunicaciones, respecto a lo que se fue a dialogar a Estados Unidos. Entiendo que fue el Ministerio de la Defensa que a través de una carta se solicita la infraestructura o digamos la inversión directa de Estados Unidos hacia Guatemala. ¿En qué consiste esa carta? O sea, ¿ya hay algo firmado? ¿Y de cuánto va a ser entonces la inversión para poder implementar el plan de infraestructura, digamos, con el apoyo de Estados Unidos hacia Guatemala? ¿Cuánto? No sé si es usted o... Básicamente la intención del señor presidente constitucional de la República y comandante general del Ejército es desarrollar la infraestructura del país y con esto traer más desarrollo y mayor beneficio económico a todos los guatemaltecos. A partir de eso, la línea para el Ministerio de la Defensa fue desde el año pasado hacer coordinaciones para, a mi nivel, ver la posibilidad de la cooperación de los cuerpos de ingenieros, tanto de Arkansas como de otras unidades del Ejército de Estados Unidos. Fue bajo el marco de la visita del señor secretario Marco Rubio, en donde él firma la nota en donde están ellos autorizando el despliegue de estas unidades al territorio nacional para poder para poder diseñar desde la parte administrativa y ejecutoria las infraestructuras que ya el señor ministro de Comunicaciones entró en detalle. Ministro, hay una repregunta para su persona. Ok. En lo firmado, ¿ya se tiene un monto de la inversión o digamos, hay algo que condicione cuánto va a ser la inversión que va a estar dando Estados Unidos para implementar esa infraestructura? Hay un desarrollo lógico. Ellos inicialmente tienen que venir a hacer un reconocimiento, tienen que venir a hacer un levantado de datos, tienen que venir a ver la magnitud del proyecto, la ubicación e in situ derivado los datos que usted pregunta. Entonces, inicialmente ellos tienen que venir y hacer tanto la planificación administrativa que me referí en la primera parte de mi respuesta y con eso ya sacar los datos duros que usted pregunta. Gracias, ministro. Rogamos continúe en el podio. La siguiente pregunta para usted por parte de Isabel Ortiz, de República GT.
Buenos días, ministro. Buenos días. Solo tengo una pregunta para usted. En redes sociales se está comentando de la supuesta venta de terrenos del Ejército en Puerto Quetzal. No sé si nos puede comentar sobre eso. Bueno, yo creo que el señor secretario ya lo dejó en el marco adecuado. Fantasías animadas de ayer y hoy, en donde pues sería conveniente ver documentos, ver respuestas de nivel profesional y no de una fantasía que se quisiera proyectar. Qué bueno que hace la pregunta, porque al pueblo de Guatemala, denle seguimiento. Cuando ve que pasan días, pasan semanas y pasan meses y no hay un sustento documental oficial serio, seguimos viendo las caricaturas animadas que estamos viendo. Gracias, señor ministro. Continuamos con la periodista Isabel Ortiz, que le pregunta al ministro de Finanzas. Buenos días, ministro. Para usted serían dos preguntas. La primera es cómo cerró el primer mes de enero la recaudación y cómo marcha el traslado de recursos a los consejos departamentales de desarrollo y cuánto se ha trasladado. Bueno, no tengo la información tan puntual para poder responder sus preguntas. Solo decirles que la meta de recaudación se ha superado en el mes de enero. Podemos darles más información puntualmente en un comunicado y en ese sentido pues esta mejora en la recaudación, recuérdense que este año estamos pidiendo una meta de más de 108 millardos de quetzales en la recaudación. Aún así, acompañado del dinamismo económico, se está logrando la meta muy bien. En el caso del traslado a consejos de desarrollo, esto se hace en función de las peticiones de recursos que nos están haciendo los consejos de desarrollo y este año los consejos tienen 10,000 millones de quetzales ya habilitados y otros 1,891 millones que van a llegar como fruto de la ampliación que nos permitirá trasladar fondos que no se ejecutaron el año anterior. Tenemos un nivel de ejecución en este momento en el promedio de los últimos 5 años y esperamos que a partir del mes de febrero esta ejecución comience a acelerarse en la medida en la que se inicie la emisión de los bonos del Tesoro que permiten financiar una buena parte de las inversiones de este año. Hay una segunda pregunta para su persona, señor ministro. La segunda es si ya se resolvieron los inconvenientes causados por la resolución de la Corte de la Constitucionalidad que suspendió artículos del presupuesto 2025 y si sí, ¿cómo pues se lo resolvieron? Bueno, como lo anuncié hace algunos minutos, en unas horas vamos a trasladar la iniciativa de ley que contiene una ampliación de recursos, que es efectivamente una respuesta a los artículos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad. Esta iniciativa lo que nos va a permitir es garantizar los recursos que van a dar vida a los pagos que a lo largo del año haremos a los pensionados de clases pasivas civiles del Estado. También dará vida a la posibilidad de tener los recursos para diferentes proyectos de desarrollo que llevan adelante los consejos de desarrollo y algunos cambios que permitirán también recibir los recursos del programa de carbono. Así es que ya con esto estaría atendida la suspensión de los 4 artículos que la Corte ha suspendido. Rogamos continuar en el podio, señor ministro. Una pregunta más. Aprovechemos entonces. Aprovechamos. Sí. La pregunta la efectúa Leslie Sánchez de Guatevisión. Gracias, es que ya había dicho, pero no lo pasaron. No, ministro, si no se, bueno, entiendo que van a presentar esta ampliación, si no se llegase a aprobar en el Congreso, porque depende del Congreso, serían 2 preguntas. Primero, ¿cree usted que se tienen los votos en el Congreso para que se pueda aprobar una ampliación, tomando en cuenta que en este momento tienen el presupuesto más alto y usted mismo lo ha reconocido anteriormente? Y la segunda es, si no se aprueba, ¿qué plan B tiene el Ministerio de Finanzas para poder tener los fondos que se requieren? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, tenemos el presupuesto más grande de la historia, pero es el presupuesto más grande de la historia en salud, en educación, es el presupuesto más grande de la historia en programas de desarrollo en los territorios. Así es que estamos muy orgullosos de tener un presupuesto potente que va a generar desarrollo, empleo, crecimiento económico y bienestar para la población. Y creo que compartimos con la mayoría en el Congreso de la República la obligación que se tiene de dar una respuesta
para no dejar en la incertidumbre a los pensionados, para no dejar en la incertidumbre proyectos de inversión en los territorios. Así es que, aunque usted me está preguntando mi opinión sobre otra institución, otro organismo del Estado, yo le diría que en nuestras conversaciones sí hay una alta comprensión de la responsabilidad que en este momento estamos compartiendo con el Congreso de la República para poder conseguir dar certidumbre a la población que se ve afectada por el suspenso de estos artículos. Esperaremos, veamos qué pasa en el Congreso, pero en este momento yo mantengo mi optimismo con respecto a la aprobación de esta iniciativa. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Continuamos con Heidi Pineda de Liberal GT. Su pregunta es hacia el ministro de la Defensa. Gracias. Buenos días, ministro. ¿Cómo está? Por favor, si usted pudiera contarnos acerca de los recientes cambios que hubo en cambios de mando dentro del Ejército. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Quiénes fueron los ascensos? Y en este caso, pues, ¿quiénes salen ya de oficio con el Ejército? Gracias. Ok, los cambios no fueron desde ahorita, los cambios vienen siendo desde hace más de 152 años. El Ejército de Guatemala cada mes realiza cambios en su estructura a todos los niveles jerárquicos. Hay meses en donde se concentra mayor número en ciertos grados por la misma dinámica de la institución, pero lo que se hizo fue una rotación de comandantes. Algunos antiguos pasaron a una siguiente fase, otros coroneles que vienen en la antigüedad tomaron posesiones y, como les repito, cada mes, si ustedes son acuciosos, hay movimiento en el Ejército de Guatemala y es un mes más de vida normal en el Ejército. Los cambios para nosotros es la constante y eso es lo que está pasando. Gracias, señor ministro. Para cerrar esta ronda, debido a que hay gabinete, la última pregunta la efectúa Heidi Pineda para el ministro de Comunicaciones. Buenos días, ministro. Buenos días. Considerando el lamentable hecho que ahora se registra en Ruta al Atlántico, yo sé que usted ya nos ha mencionado qué es lo que van a empezar a trabajar, pero también existe la contraparte de los miles de guatemaltecos afectados cuando hay una circunstancia como la de hoy. Hay dos proyectos, uno que está judicializado y el anillo metropolitano, que todavía no se han tenido mayores avances. Quisiera consultarle si usted dentro de su agenda ya tiene considerado el anillo metropolitano para poder paliar crisis como la de hoy y si hay algún avance en el tema de Puente Belice 2. Bueno, en lo referente al anillo metropolitano, ese es un estudio, un proyecto que todavía se encuentra en análisis para determinar la forma en que se va a proceder y se va a marcar una hoja de ruta. En cuanto al puente Belice 2, ese es un proyecto que también está en conjunto con la Municipalidad de Guatemala. Eso se está trabajando, se sigue teniendo reuniones para determinar cuál es la mejor forma de abordar ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los medios de comunicación. Estaremos atentos a compartirles cualquier noticia adicional. De nueva cuenta, nuestra solidaridad, extendemos nuestro pésame a las familias guatemaltecas que hoy perdieron algún familiar en esta terrible tragedia. Que pasen un feliz lunes y una buena semana para todas y todos. Muchas gracias, señor secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo. Agradecemos a las autoridades correspondientes por haber brindado esta conferencia de prensa matutina hoy lunes. A los medios de comunicación, un excelente regreso a sus actividades. Muchas gracias.